vamos a hablar de viajes en el tiempo. Creo que puede ser realmente muy interesante porque vamos a tener dos versiones muy, bueno, no muy distintas. En el fondo tampoco tienen por qué ser tan distintas, pero desde luego vamos a ver puntos de vista muy interesantes y voy a empezar a presentar a los ponentes de esta mesa. Voy a empezar por, esta a la derecha, esta a la izquierda, por la izquierda. A mi izquierda tengo a Enrique Solano, que es profesor de física en la universidad en el País Vasco. Además también es investigador, él es el creador de, si habéis mirado, habéis googleado por el ordenador algún curioso para ver quiénes eran los ponentes, os habrá salido lo del teatro cuántico, que es como muy espectacular, pero yo no sé física, no me enteré muy bien de qué era, luego él nos lo explicará. A mi derecha tenemos a Javier Olivares, que ya no lo voy a presentar más, pues ha presentado él muy bien antes y además es guionista y estáis haciendo todos fotos con él locamente, con lo cual creo que lo conocéis. Y más a la izquierda está Félix J. Palma, que, bueno, entre otras muchas cosas ha escrito la trilogía del tiempo, la trilogía yo le digo la trilogía de los mapas, la trilogía de los mapas, con el mapa del tiempo, el mapa del cielo y el mapa del caos, y además un montón de relatos estupendos. Así que todos tienen en común eso, el viaje en el tiempo. Y a mí me gustaría, como primera pregunta, y voy a empezar por, ya que tenemos un profesor de física, vamos a aprovechar, ¿por ¿por qué trabajar con el viaje en el tiempo? O sea, ¿por qué Félix escribió el mapa del tiempo? ¿Por qué un ministerio del tiempo? Y ya que estamos en física, ¿por qué eso? ¿Es posible de verdad? Lo que preguntas, ¿es verdad posible? ¿Hay partículas de verdad que viajan en el tiempo? Y luego hay gente que sabe de física, te lo explica, tú te quedas igual y dices, creo que ha dicho que sí, pero creo que esta vez nos va a quedar un poco más claro. Bueno, gracias primero por la invitación a los organizadores del evento. Para mí es un placer, una curiosidad infinita. De hecho, viajo por todo el mundo por trabajo, pero este es de los eventos que yo no me quería perder. Porque al final los viajes en el tiempo tratan sobre la ficción y sobre esa posibilidad de soñar que uno puede ir al pasado, al futuro, etcétera. La respuesta directa es que los viajes en el tiempo, tal como los conocemos de la ciencia ficción, pues no existen. Creemos que nunca han existido y muy probablemente nunca existan. Las leyes fundamentales de la física no parecen decirnos que se puedan realizar, más allá de que las películas de ciencia ficción que todos vemos nos lo insinúen así. Dicho esto, podría ahora levantarme e irme ya, porque acabó mi rol. Os ha quedado pero, claro, ¿verdad? pero justamente estoy aquí porque creo que tengo cosas que contarles sobre esto de las que hay unas partículas y nosotros mismos que podemos hacer viajes cortísimos de fracciones de segundo que casi no podemos percibir, y lo del pasado es mucho más complicado, ya lo contaré más tarde con una presentación, y que al final todo esto es acerca de la fantasía y de la necesidad que tenemos todos los seres humanos, incluyendo los físicos, de rebelarnos contra las restricciones de la realidad y de la realidad que nos cuenta el mundo científico y fantasear. Y estoy aquí para compartir ese sueño. Usted, Víctor. Bueno, yo creo que en un principio fuimos al tema de viajar por el tiempo por nuestro amor por el género fantástico, evidentemente. Además, un género fantástico que a nivel literario tiene antecedentes en España muy potentes y que cuando todo el mundo dice, mira, Doctor Who, mira, no sé qué, mira tal, pero bueno, está el Anacronópete, que es anterior a Wells, es una especie de novela escrita en estructura de zarzuela en la que se viaja por el tiempo hasta el Arca de Noé, de hecho, o sea, muy divertida. Y luego está El soldado español de 20 siglos, que es una novela del año 1882, ¿no? Lo que pasa es que una vez te pones con el tema, cuando trabajas, es un poco lo que comentaba antes, la vida te va dando pautas. Nosotros además el viajar por el tiempo es fantasía, pero también documentación, que es la historia, ¿no? Pero sobre todo es la emoción, la emotividad. Y es lo que comentábamos antes, si tú no tienes la propia historia nuestra con minúsculas, al irnos encontrando cosas con el tiempo, con lo que iba a venir y con lo que había pasado, empezamos a hacer pues ese paralelismo que es el que creo que todo creador hace, que es el de contar su vida sin que nadie lo sepa, ¿no?
¿Hola? Vale. Ahora sí. Pues nada, yo, al igual que ha dicho Javier, y puedo decirlo aquí sin que me la piden, amo el fantástico. Amo el fantástico, ¿no? Desde pequeñito siempre me di cuenta de que cuando leía un libro o veía una peli, si había el componente fantástico entre los pliegues de la historia, mi cerebro emitía un chispazo de emoción, ¿no? De excitación que no producía ningún otro género. Entonces, cuando decidí contar historias, lo lógico era que contara historias fantásticas, ¿no? Lo que ocurre es que enseguida me di cuenta que en España, desgraciadamente, el género fantástico es minoritario y si quieres vivir de la literatura, casi que tienes que escribir otro género o intentar disimularlo para que lo que escribes no parezca fantástico, ¿no? Entonces yo opté por escribir, cuando empecé a escribir cuentos, por lo que podríamos llamar un fantástico cotidiano, un fantástico muy deudor de Cortázar, por ejemplo, que fueran historias que pudieran venderse al público, al gran público, y de alguna manera mantener un pie dentro de lo que a mí me gustaba, que era la fantasía, ¿no? Y bueno, eso estuve haciendo hasta que en el verano del 2006, creo que fue, yo todos los veranos me permito el lujo, que no puedes hacer durante todo el año, de releer algún libro que te haya gustado mucho, ¿no? Y ese verano casualmente cogí La máquina del tiempo de H.G. Wells, que era un libro que me había... Bueno, Están intentando decirnos algo, pero no sabemos muy bien qué. qué fácil era. Bueno, Wells. me he perdido el libro totalmente. ¿Dónde está? Bueno, sí, releí La máquina del tiempo, que me había encantado de niño, y cuando acabé de leerla, me pregunté qué habrían sentido los lectores contemporáneos de H.G. Wells cuando leyeron ese libro, puesto que ellos vivían en una época donde la ciencia estaba alcanzando un progreso espectacular, ¿no? Estaba sembrando el mundo de maravillas, porque en muy corto espacio de tiempo se había inventado el ferrocarril, el alumbrado eléctrico, el teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Y habían leído un libro en el que un tipo, un inventor, inventaba una máquina para desplazarse en el tiempo como si se tratara de una dimensión espacial más. Entonces me los imaginé cerrando el libro y pensando que los científicos, que podían conseguirlo todo, iban a inventar una máquina del tiempo, en breve, en cuestión de meses, ¿no? Y que podrían viajar al pasado o al futuro. Y me imaginé cómo sería esa máquina con la estética victoriana, ¿no? Muy steampunk, ¿no? Llena de bielas, de engranajes. Y me imaginé a los ciudadanos del siglo XIX yendo al futuro, ¿no? Que para ellos, ¿qué sería el futuro para ellos? Pues sería el año 2000, ¿no? Porque en un siglo habría pasado tiempo suficiente como para que el mundo fuera totalmente distinto, ¿no? Y me imaginé llegando a esa especie de tranvía temporal al año 2000, pero no a nuestro año 2000, que estéticamente es muy soso, ¿no? Sino al año 2000 que ellos imaginaban que se podía ver en las ilustraciones de la época, que son realmente entrañables, con sus dirigibles, carruajes alados, las mujeres con corset, con alas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que llegarían a un año 2000 donde los autómatas se habían hecho con el poder y la humanidad estaba casi reducida a un pequeño grupo rebelde, ¿no? Y bueno, la verdad que cuando me llegó esta idea me gustó por tres razones. Primero, porque cogiendo a Wells como protagonista podía rendir por fin un homenaje a mi género favorito, que era la ciencia ficción, que empezó con H.G. Wells y con Julio Verne por aquella época, porque me permitía hablar de viajes temporales, que es un subgénero de la ciencia ficción que me encanta, ¿no? No solo por el contraste estético que produce un viajero del futuro en el pasado o uno del pasado en el futuro, sino por las preguntas filosóficas que lleva emparejada, ¿no? ¿Cómo podemos viajar al futuro si todavía no existe, ¿no? ¿O qué pasa si viajamos al pasado y lo cambiamos, ¿no? Que se produciría un efecto, un cronoseísmo que afectaría al presente. Y la tercera razón, la más importante, que podía escribir esta novela y se prestaba mucho a poder enmascararla para que no pareciera que estaba escribiendo una novela de fantasía, porque podía escribirla que pareciera una novela de época o una novela romántica y que cuando el lector ya
fuera avanzando la novela, de repente empezaría el tema de los viajes en el tiempo, ¿no? De manera que cuando eso empezara ya el lector estuviera tan enganchado que no pudiera dejarla, ¿no? Y por eso escribí de los viajes en el tiempo. Y pensé que ya que escribía sobre viajes en el tiempo y iba a tener como protagonista a H.G. Wells, quería que la novela fuera un catálogo o un compendio lo más exhaustivo posible de todos los tratamientos que había tenido el viaje en el tiempo desde la novela fundacional de H.G. Wells. Aprovechando que tenemos aquí al profesor Enrique, él nos va a explicar ahora algunos conceptos rápidos sobre el tiempo y los viajes en el tiempo. Ok. Bueno. Cada vez que tengo que hablar o dar alguna conferencia con el micrófono en la mano, siempre imagino que el público espera que cante, pero no voy a cantar, los voy a destrozar, pero es una sensación extraña de coger el micrófono. En fin, voy a tratar y de no caerme también, porque es complicado. Bueno, yo he preparado unos slides, unas transparencias entre divertidas, científicas, conjeturas, cosas que puedan motivar un poco la discusión también. Y bueno, es un lujazo tener a todos estos colegas y amigos por aquí y a ustedes, ¿no? Bueno, he puesto de título estas 8 reflexiones sobre viajes en el tiempo solamente para motivar. Espero que se pregunten por qué 8, bueno, se los diré después o no. Pero es un número que me gusta mucho. La figura que está detrás es hecha por uno de mis alumnos y refleja un poco la interacción entre la luz y la materia, y esta mezcla que siempre hacemos en mi grupo de investigación en Bilbao entre ciencia y arte, ¿no? Que es un poco el tema que les tengo proyectado. Bueno, ya se me hizo una pequeña introducción, pero quería contarles que antes de venir a este encuentro mi nombre solía ser Enrique Solano, eso era en el pasado, espero que siga siéndolo ahora y quién sabe sobre el futuro nadie lo conoce. Esa foto es de mi grupo de investigación, siempre es una foto un poco antigua en Bilbao, y todo lo que les cuento viene de discusiones infinitas con colegas, con amigos, con estudiantes, porque este trabajo de investigación en física, en el teatro cuántico y en los problemas del tiempo siempre es un intercambio de ideas, y yo aquí estoy aprendiendo mucho desde que llegué ayer. Primero quería contarles brevemente lo que hacemos en Bilbao, porque imagino que muchos han ido a internet y les ha picado un poco la curiosidad, como haría yo mismo. Bueno, contarles que uno de los temas más importantes que hacemos tiene que ver con el ordenador cuántico. Un ordenador cuántico, en una frase simple, es simplemente una máquina que usa las propiedades misteriosas de la física cuántica, del mundo microscópico, que permite que un átomo exista en 2 o muchos lugares al mismo tiempo, cosa tan sorprendente como un posible viaje al tiempo, solamente que esto es una realidad verificada en los laboratorios, y esa posibilidad de que un átomo esté en 2 o más lugares al mismo tiempo nos permite pensar en un cómputo y en un cálculo paralelo que podría producir ordenadores que computen millones de veces más rápido que los actuales, como esta máquina. Esa es una de las áreas de las cuales no voy a hablar. Otra de las áreas medio absurdas que desarrollamos en mi grupo le llamamos biomimética cuántica, y tiene que ver con la posibilidad de obligar mediante diseño e ingeniería a los átomos y a las partículas de luz a comportarse como si estuvieran vivos, es decir, transformar la materia muerta e inanimada en materia viva, ¿no? Eso tan cruel, probablemente es algún sindicato de protección de los átomos en un futuro, pero es algo que nos mola mucho como fantasía de lograr demostrar que la materia inerte cobra vida mediante procesos físicos. Y el tercer tema, que es el tema por el cual estoy aquí, por lo visto me han invitado, es este concepto de teatro cuántico, que en realidad en el lenguaje formal de la física y de los científicos le llamamos simulación cuántica. La traducción al lenguaje cotidiano es imitación, es decir, la esencia de la imitación viene desde el origen del lenguaje, de las matemáticas, de las artes, sean las artes, la pintura, la escultura, etcétera, y también llega a la física con el esfuerzo de lograr que un
modelo abstracto se imite en un sistema donde ese modelo no es natural. Entonces, bueno, les voy a ir contando más adelante este detalle, pero este concepto de teatro cuántico que yo creé hace algunos años no es otra cosa que un esfuerzo por llevar la ciencia ficción al mundo microscópico. ¿Cómo se puede llevar la ciencia ficción al mundo microscópico y cómo es posible que se pueda hablar de arte a nivel del mundo microscópico? Como me han criticado tanto durante tantos años, he desarrollado muchas ideas más fáciles de comunicar. Y la que me impresiona más a mí hoy en día es que a mí me cuesta creer que hay gente que encuentra natural usar arcilla o usar colores o usar materiales o usar piedra o madera para hacer escultura, pintura, ¿no? Para modelar con las manos o para crear arte, artes gráficas, plásticas, y que tengan algún prejuicio contra mis átomos y mis haces de luz y mis partículas de luz. Es decir, si alguien encuentra natural usar arcilla y materia y madera para crear arte, pues yo encuentro muy natural que otro tipo de materia que se llaman átomos y haces de luz a nivel microscópico también sean el material cotidiano para crear arte y en particular para crear ciencia ficción. ¿De qué manera? Pues se las voy a contar un poquitín más adelante, pero les puedo adelantar que para mí la ciencia ficción en el mundo microscópico es, por ejemplo, lograr que los átomos y las partículas muy pequeñitas se comporten de una manera que contradicen sus propias leyes fundamentales. De igual manera, cuando ustedes van al cine, por ejemplo, y ven una película de ciencia ficción, ustedes tal vez no, pero un científico inmediatamente diría, eso contradice las leyes de la mecánica de Newton, o ese fenómeno va contra el electromagnetismo de Maxwell, o eso no tiene sentido a un nivel nuclear, etcétera. Bueno, eso evidentemente, ustedes podrían levantarse y decir, voy a mirar detrás de la pantalla, eso es ficción. Bueno, igual se puede hacer en el mundo microscópico, crear mundos de ficción por pura diversión. Entonces yo he preparado 8 reflexiones muy cortas solamente para motivar, espero que las sonrisas, pero también las preguntas y los pensamientos más profundos. Ya ven que tengo poderes mentales a la distancia. El primero es el siguiente: lo peor que te puede suceder en un viaje al futuro es llegar temprano, ¿no? Es un juego de palabras, una frase que apunta simplemente, claro, si ustedes dicen quiero ir al futuro y lo más lejos, porque mientras más lejos, como ven por Félix y Javier, pues fantasear con el pasado y el futuro, quieren ir lo más lejos al futuro, pues si ustedes llegan temprano, pues están arruinando su viaje, ¿no? Simplemente para que vean cómo el lenguaje es complicado y contradice la intuición de los viajes al futuro, pero una recomendación, si quieren ir lo más lejos al futuro, pues salgan tarde, ¿no? Esa sería una posibilidad. La segunda es, si quieren complicarse la existencia, pues viajen al pasado. Ya escucharon a Javier y a Félix con estas historias del viaje al pasado. Lo más complejo para un físico, para un científico, de hablar de viajes al pasado es lo que nosotros llamamos el principio de causalidad. ¿Cómo es posible que uno pueda ir al pasado y, por ejemplo, evite su propio nacimiento? ¿No? Porque si uno va al pasado y evita su propio nacimiento, entonces uno no podría haber existido y por lo tanto no podría haber ido al pasado para destruir su nacimiento y continúa el círculo ad infinitum y no tiene solución. Es decir, esta noción de causa y efecto que está muy asociado con la lógica común y la lógica matemática, es algo que nos quita un poco el sueño para poder explicar un posible viaje al pasado, ¿no? En fin, eso da para muchas discusiones. Una tercera reflexión: pues no es rentable todavía tener agencias de viajes para organizar viajes en el tiempo. Y esta reflexión pues la hago ahora en un marco más científico, como decía Concha en la introducción, y pueden buscar en internet. Sí se han logrado viajes al futuro muy cortitos para partículas específicas. Se han enviado, por ejemplo, relojes atómicos en aviones alrededor de la Tierra, y la relatividad especial en particular predice que si un objeto viaja a mucha velocidad alrededor de la Tierra y luego regresa, pues ese objeto o esa persona, de hecho han viajado personas también, pues habrían vivido menos o habrían tenido una experiencia vital inferior a la que nos quedamos. Eso da lugar a esta paradoja de los gemelos que se puede encontrar en la literatura científica y también en la de ficción,
pues, con mucha frecuencia. Entonces, sí es posible, en principio, viajar al futuro. Lo han hecho algunas partículas, lo han hecho algunos seres humanos. Nosotros mismos, como sabemos, viajamos al futuro. Simplemente quieren viajar al futuro al siguiente minuto, pues esperen un minuto, ¿no? Eso es una manera muy rápida. Suena tonto, pero es que no tienen alternativa, todos lo hacemos. Pero se puede acelerar un poquito ese proceso, sí, pero en tiempos excesivamente cortos, fracciones de segundo muy pequeñitas, y no se puede por ahora hacer más. Ir al pasado por ahora es una conjetura que no tiene ningún sustento físico formal, pero se cree y hay teorías en relatividad general que lo permitirían, ¿no? Una cuarta reflexión es lo que nos dicen los físicos en público, a veces dicen lo contrario en privado, y eso es muy común, es decir, en la divulgación científica a veces se nos suelta la lengua y hay colegas y yo mismo pues que decimos cosas un poco osadas y a veces yo trato de controlarme porque luego en privado somos muy duros y muy críticos, ¿no? La física es un conjunto de cosas, especulaciones, pero sobre todo de teorías que se verifican y se confirman en los laboratorios y en observaciones en la naturaleza. Por ahora, como les digo yo, sobre viajes al futuro, creemos que se podrían, pero en tiempos muy cortos. Y yo sé que más de uno de ustedes ha leído, y todos mis colegas, porque dicen, sí, pero si uno se acerca a la velocidad de la luz, entonces sí se podría ir muchos años adelante. El problema que no se menciona a veces en la literatura o en internet es que para que un objeto con masa como nosotros se acerque a la velocidad de la luz, lo que se llama la masa inercial y la resistencia al movimiento aumenta casi al infinito. Es decir, para acercarnos a la velocidad de la luz requerimos energías cada vez más y más altas que no existen y no estarán nunca a nuestra disposición. Entonces, por ahora, eso es lo que les puedo decir en cuanto a la realidad objetiva. Y los físicos, pues a veces nos aventuramos demasiado. De hecho, en las películas como Interstellar, hay un colega nuestro, Kip Thorne, bastante famoso, experto mundial en relatividad general y especial, pues que simplemente lo que ha hecho es usar los programas científicos que tenemos para conjeturar lo que sería un viaje al futuro y al pasado, que por ahora es pura ficción. La quinta reflexión es esto de que la ciencia ficción intenta superar las limitaciones de la naturaleza. Pues sí, eso es una gran verdad y es una fortuna. Es decir, el arte, el esfuerzo del artista, del ingeniero, del creador, del científico, es a veces intentar superar las limitaciones del día a día. Es decir, uno se levanta un día y dice, pues yo no estoy contento con lo que observo en la naturaleza. En ese momento, pues tienes dos alternativas bastante radicales: o a llorar y a sufrir, o a crear, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros, y espero que todos, estemos en la segunda. Es decir, la reacción ante la frustración de las restricciones que nos permite la naturaleza es la creatividad. Y la creatividad, como ya decía Javier, montada en la realidad. Porque por más que el lenguaje cotidiano lo permita y la ficción lo permita, todo lo que imaginamos, bueno, malo, falso o correcto, sucede en un cerebro, en un sistema físico, en un ordenador clásico, cuántico, no lo sabemos, pero todo lo que soñamos sucede en la naturaleza. Es decir, la naturaleza no nos permite crear leyes como nos da la gana, pero sí nos permite soñar, ¿no? Es decir, el sueño, la fantasía y la ficción suceden montados en un sistema físico concreto, ¿no? La sexta reflexión es que la ciencia intenta modelizar la realidad y el arte crear lo que no existe, ¿no? En las figuras que les he preparado aquí, pues en el lado izquierdo es una figura colorida, en Bilbao la llamamos la Ikurriña Punk. Ikurriña es el nombre de la bandera del País Vasco, y a la derecha una serie de ecuaciones horribles. Es un artículo bastante exitoso que hemos hecho con unos alumnos, y unos alumnos, como yo siempre les vendo la relación entre la ciencia y el arte, pues han creado una figura que deberían verla en internet, que parece un lienzo del museo del Guggenheim, ¿no? Es decir, constantemente intentamos describir y predecir la realidad con esta modelización, pero al mismo tiempo estamos buscando las estructuras estéticas que nos permitan sentirnos también creadores, ¿no? y felices con lo que hacemos. Una séptima reflexión tiene que ver con esto del teatro cuántico, y como les decía yo, hace unos años nos dimos cuenta que la imitación, solo por darles un ejemplo, espero que ustedes estén convencidos que esta foto de un teatro en Atenas, pues no es que Atenas está aquí en esta pantalla, ¿no? Creo que no les estoy contando nada nuevo.
todo el mundo sabe que eso es una imitación en 2 dimensiones, colorida, con un tipo de resolución, a veces mejor, a veces peor, ¿no?, de un teatro de Atenas. Nadie cree que Atenas ha aparecido aquí de pronto, como si estuviéramos en un viaje en el tiempo. Eso de ahí es una imitación. Pues lo mismo hemos hecho en los últimos años, hemos usado los átomos y la luz, y los hemos obligado a comportarse como si estuvieran en un teatro y a falsificar su comportamiento de tal manera que los átomos, que deberían obedecer estrictamente a las leyes de la física cuántica, por ejemplo, de pronto contradicen sus propios principios. Es como ir al teatro y ver Hamlet, y ven que Hamlet muere, pues nadie piensa, todo el mundo sufre porque hay que creerse la ficción, ¿no? Pero nadie piensa que el actor ha muerto y uno sabe que es una situación de ficción. De hecho, como yo suelo decir en algunas otras conferencias, uno va al cine y al teatro y paga para que le engañen, ¿no? Literalmente, eso es la ficción. Ustedes de alguna manera han pagado algo también para que les engañemos un poco. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Y como última reflexión, ¿no?, más humana, más personal, como la que han contado Javier y Félix, pues el tiempo existe cuando esperamos y cuando desesperamos, ¿no? Y no existe o desaparece cuando somos felices. Esa reflexión la hago para que ustedes entiendan que es muy difícil conciliar la versión científica del tiempo, que tiene que ser muy formal, muy descriptiva, muy matemática, con la percepción humana. Por ahora no existe ninguna teoría que haya podido conciliar. En física es muy fácil hablar de causalidad, de pasado, futuro, pero es imposible hablar de presente. O sea, la noción de presente que corresponde al ser humano, a decir, yo estoy en este momento hablando con ustedes y mañana nos encontramos a las 8 para tomar un café, eso no existe en la naturaleza. Todas las leyes de la física pueden describir muchas cosas, pero no la conciencia, no la percepción y tampoco esa noción de presente. Es bastante sofisticada. Entonces, ahí he escrito un texto muy personal para compartir algo más personal, que no es el estilo de un científico, pero en particular a mí no me interesa ir al pasado ni al futuro. Sí me gustaría entender los mecanismos y descubrir los mecanismos mediante los cuales uno puede ir al pasado y al futuro. Yo como ser humano no lo necesito. Lo necesito como ficción, sí, ¿no? Pero no me gustaría a mí meterme en una nave ni hacerlo, pero sí me gustaría soñar y seguir la ficción. Y a veces pienso que en la ficción es bonito ir al pasado, al futuro, por diversas razones, pero a veces lo siento como una evasión, ¿no?, hacia el presente. Yo creo que desde el presente, que es el único a lo que tenemos acceso, siempre podemos soñar, conjeturar, crear el pasado, crear el futuro. Es maravilloso y yo soy un gran apasionado de la ciencia ficción, pero a veces me suena como casi una evasión sobre el presente. Y el presente también es maravilloso. Es el presente el que nos permite crear esta fantasía del viaje en el tiempo y es el que yo quiero, al que quiero honrar con esta charla el día de hoy. Gracias y estaremos discutiendo. Bueno, la verdad es que, wow. Bueno, yo ahora pues, quería preguntar ya una serie de cosas más en la esfera literaria, pero seguro que las podemos entender todos bastante bien. Y a ver, por ejemplo, evidentemente los que estamos aquí, todos en esta mesa, hemos fantaseado en algún momento con el viaje en el tiempo. Pero cuando escribís, ¿por qué creéis que esta idea resulta tan atractiva tanto a los científicos como a los escritores? Félix lo ha explicado un poco con lo de los mapas, pero sobre todo, por ejemplo, a nivel de público, ¿por qué creéis que nos interesa tanto la idea de viajar en el tiempo? Esa pregunta es muy interesante y la he discutido. De hecho, he quitado muchas horas a mis alumnos en los últimos días. Me dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y yo creo que el pasado nos interesa por una razón, es el sentimiento de culpa. Hay que reconocerlo, ¿no? Otra razón es porque queremos hacer las cosas mejor o querríamos corregir lo que ha sucedido. Para un científico, como decía antes, pues tal vez sea
porque desde que nacimos solo experimentamos el presente, es una curiosidad natural. El pasado en términos científicos es un absurdo completo, es decir, cualquier viaje al pasado podría destruirnos a nosotros mismos, eso es aterrador. Y el viaje al futuro, pues a mí me confunde un poco, porque como que la vida es finita y me gustaría vivirla en su presente. Pero la curiosidad por el futuro tiene que ver con que uno sueña. Cuando yo veía, una de las razones por las cuales estudié física o dejé la carrera literaria y la carrera de ingeniería cuando era joven por física, fue porque vi la serie Cosmos de Carl Sagan, en conocer al menos la gente que es de mi edad. Y entre las cosas que me motivaba mucho es cuando Carl Sagan, con ese espíritu poético, describía la ciencia, decía, imagínense que vamos al futuro y vemos las civilizaciones futuras, ¿no? Y se le ocurrían cosas tan absurdas como, ¿qué tal si uno va y les dice, oye, ¿y ya han verificado que Dios existe? Y la respuesta podría ser, no, ese concepto ya se superó hace 10.000 años, se consideró una deformación de la evolución darwiniana en el desarrollo intelectual, o una cosa así. Y uno decía, y ahora sí, todos somos hermanos en el futuro, y la paz, dice, también es un concepto inexistente. Es decir, en lugar de pensar que el futuro puede traer cosas como que la solución a nuestros problemas actuales, puede ser que haya desaparecido hasta la pregunta sobre, ¿no? Ese tipo de curiosidad, el pasado como que es muy estático y se querría corregir, pero el futuro es totalmente abierto a la especulación. Imagínense ir al futuro de acá 1000 años, pues y encontrarse con que ya no hay vida, ¿no? Sería también chocante. O la solución de los problemas o el absurdo completo, es decir, que todas las cosas por las cuales damos la vida y queremos transformar la sociedad ahora podrían haber desaparecido hasta como conceptos. A nivel científico, a nivel social, a nivel político, a nivel creativo, etc. Entonces yo creo que el ser humano, felizmente, la naturaleza nos permite soñar. Y yo, como dije en mi charla, pues defiendo esa y me alegro que la naturaleza, a pesar de que nos da leyes muy estrictas, nos permita soñar. Y eso es maravilloso, pienso yo. Bueno, yo creo que tanto los que escribimos o que en realidad también creo que antes de ser creador uno tiene que ser siempre espectador, como los que ven nuestro trabajo. Yo creo que fabulamos o queremos que nos cuenten historias esencialmente porque con una vida no tenemos suficiente. Necesitamos más vidas. Y eso son imaginando la de otros o imaginando que la tuya es distinta de alguna manera, ¿no? El viaje al pasado, desde el punto de vista, de hecho, del Ministerio del Tiempo, lo que te hace es reencontrarte con tu realidad más absoluta, ¿eh? Es decir, que no es un viaje evasivo. De hecho, si analizamos cuando hay un encuentro con alguien que es tu padre o tu hijo, siempre el planteamiento... Yo hay una... Bueno, yo cuando escribo un guión, siempre, antes de darlo al cliente, a la cadena, lo leen X personas que tengo que, digamos, me hacen un test y que no suelen ser profesionales del guión y de la televisión. Hay gente que es muy lectora, que ve la televisión, ve series, pero que no se dedican a ello porque si no estarían como... Yo recuerdo que cuando di el capítulo 1 del Ministerio del Tiempo, todos me dijeron, bueno, me he reído, he llorado, tal, pero todos me dijeron, quiero un teléfono como ese para hablar con mi padre, porque la última vez que le vi no me despedí como tuvo que ser. Ahí me di cuenta de que habíamos acertado, porque todo el mundo lo llevó al terreno de necesito ese teléfono para hablar con mi pasado y arreglarlo, o por lo menos que no sea tan amargo. Por lo tanto, no es una visión de viaje precisamente evasivo, sino de reflexivo y emocional de lo que somos y de lo que hemos querido ser y a lo mejor a veces pues no lo hemos conseguido, ¿no? Bueno, yo creo que los viajes en el tiempo, claro, nos interesa primero como espectadores por todo lo que habéis comentado aquí, porque uno siempre desea corregir cosas de su pasado. El pasado, a toro pasado, siempre es dorado, ¿no? Siempre es idílico.
y todos cometimos errores que nos gustaría cambiar, ¿no? Viajar al pasado y decirnos a nosotros mismos, oye, no hagas esto porque luego se ha demostrado que las consecuencias han sido catastróficas. O, o viajar al futuro, ¿no? A mí, yo creo que soy lector de ciencia ficción porque el futuro me produce muchísima curiosidad, ¿no? Yo que fui adolescente en los 80, cuando miro a los adolescentes de hoy con sus móviles, sus ordenadores y cosas que nosotros no tuvimos, yo muero de envidia, ¿no? Ojalá hubiera sido adolescente aquí, ¿no? Y cuando veo a los niños de hoy que van a ser adolescentes en un futuro que yo ni siquiera voy a poder imaginar, ¿no? Pues tengo envidia, ¿no? Entonces a mí me encantaría viajar al futuro. Yo cuando publiqué el mapa del tiempo, todos los periodistas acababan la entrevista con una pregunta obligada, ¿no? Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿dónde te gustaría viajar? ¿Al futuro o al pasado, ¿no? Y yo siempre decía que al futuro, ¿no? Porque el pasado siempre, aunque es interesante, hay épocas muy atractivas del pasado, en el fondo es como ir a un parque temático, ¿no? Para comprobar si las cosas son como dicen los libros, ¿no? A mí me gusta mucho más, yo siempre decidiría viajar al futuro. Eso como espectador. Y luego como narrador, yo creo que los viajes en el tiempo ofrecen una amplísima gama de posibilidades dramáticas que son muy atractivas para desarrollar, para que desarrolle un escritor, ¿no? Se pueden hacer mil cosas con los viajes en el tiempo, ¿no? Desde viajar al pasado o viajar al futuro, todo está lleno de posibilidades dramáticas para construir historias y hablar de cosas que en un ambiente realista no puedes hablar, ¿no? O desde ángulos nuevos que aportan originalidad a los temas de siempre, ¿no? De todos modos, lo de viaje al futuro yo creo que ya no es lo que era. Es decir, me explico, hubo un momento en el que, llamado modernidad, con R, no con L, modernidad, en el que de repente en muy poco tiempo se consiguieron inventos increíbles, ¿no? Es decir, Le Corbusier hablaba de una edad de hierro en la que en apenas 3 décadas se había avanzado lo que no había hecho toda la humanidad antes. Las ciudades se iluminaban, había tráfico y Baudelaire hablaba de un ángel que perdía el halo por cruzar deprisa antes de que le atropellara un coche y decía, mejor, porque ahora puedo pecar sin que me reconozca nadie, ¿no? Había un aspecto positivo y moderno de que se creía que todos los avances del hombre iban a llevarnos a un momento de felicidad absoluta jamás conocido antes. Salvador Papaseit pues decía que el avión era el más bonito del suceso, el avión es el más bonito de los pájaros, pero claro, eso calculo que dejó de pensarlo cuando vio que bombardeaba. Esa modernidad se acaba cuando ese mismos medicamentos que te pueden curar gaseó a millones de personas en la Primera Guerra Mundial. Cuando nos dimos cuenta de que los avances de la ciencia no eran lineales, sino que se bifurcaban en lo positivo y lo negativo, se acabó la modernidad, que da como cierre la bomba atómica, el bombardeo de Dresde y bueno, los campos de concentración. De hecho, Adorno creo que fue que dijo, ya no se puede escribir un poema. Para que tenemos mala memoria, escribimos poemas, porque necesitamos escribir alguno, ¿no? Para seguir viviendo. Quiero decir que ese concepto de futuro moderno que tú describes, o sea, esa sociedad de Wells que de repente va tal, claro, ahí había ese ánimo moderno de decir, vamos hacia un mundo perfecto, pero luego nos hemos dado cuenta de que el que no es perfecto es el ser humano, por mucho que... Y ese concepto, por eso digo que ya no es lo que era, a nivel literario, a nivel tal, es decir, nosotros de hecho cuando, en la ciencia ficción, en las novelas y tal, muchas veces cuando viajamos al futuro, es un futuro apocalíptico. Es decir, porque decimos, joder, tal como somos la vamos a cagar. No sé si... Entonces, claro, eso es un planteamiento o filosófico en el cual te das cuenta, por ejemplo, en Sueñan los androides con ovejas mecánicas, Blade Runner, en la adaptación, en la que de repente, o Total Recall, ¿no? De repente tú puedes implantarte sueños, o puedes implantarte realidad, el recuerdo, la memoria, o en Blade Runner el hecho de que de repente dices, un replicante es un robot que está hecho tan a la imagen y semejanza del ser humano que lo que quiere saber es su fecha de caducidad. Es decir, como cualquier ser humano. Es decir, este concepto melancólico, triste,
de no esperanza, de escepticismo y de que también genera algo entre escéptico y pasional a la vez, ¿no? Yo creo que por eso he dicho, no era un chiste lo de que el futuro ya no es lo que era, porque ese sueño moderno se desvaneció hace mucho tiempo, ¿no? Claro, pero esas visiones... No era por criticar, ¿eh? No. No, pero claro, son ficción, ¿no? No pueden plantear futuros bonitos porque no tendrían posibilidades dramáticas. Siempre son futuros que tienen una pega, ¿no? Ya el propio Wells en La máquina del tiempo presenta un futuro aterrador, ¿no? Que es una alegoría social, lo que él hace de la sociedad capitalista y clasista de su época. Y Things ¿no? to Come, que es una película de la época también, que vive en una especie de sociedad perfecta, que visten casi como romanos y tal, y luego al final pues también esto es como El Mago de Oz, o como también una película de ciencia ficción que no sé si conocéis, que se llama Zardoz, que a mí me encantó, que se ve a Sean Connery con un taparrabos y una coleta mostrando Michelin, y que hablaba de algo que luego en una película de Matt Damon era similar, ¿no? La idea de un planeta en el cual tenían todos los protegido, una clase social que tenía todo protegido, toda la sanidad, toda tal, y que se había separado de lo que era el pueblo normal, que les veían como dioses, ¿no? Es decir, porque no tenían acceso a esas medicinas. Sí, yo creo que bueno, además como escribir de futuro siempre ha sido una manera de criticar la realidad sin que te metan en la cárcel. La gran ciencia ficción es así, pues yo creo que da mucho de sí, ¿no? Y luego incluso todas las previsiones de futuro, pues, yo siempre lo digo, ¿no? Hemos estado creyendo que el futuro era 1984, Big Brother, Gran Hermano, y sin que deje de ser un poquito eso, al final nos hemos dado cuenta que es peor, que es Un mundo feliz de Aldous Huxley, en el que nos dan un soma para que no suframos, para que no nos emocionemos, porque si sentimos, el que se emociona piensa. No es una frase mía, se la oía Martirio. Y el que se emociona piensa, y esa es una manera de pensar profunda, que es desde la propia experiencia y el dolor, o la alegría, que equipara a un filósofo con un albañil. Y antes creíamos que el problema estaba en los códigos, en los dogmas, en las doctrinas, en la filosofía, y yo ahora me he dado cuenta de que el problema está en los sentimientos, en las emociones. Tampoco quieren que sintamos y nos emocionemos. Por eso nos dan todo en un 80%. La industria es para que nos evadamos y pasemos un buen rato y nos olvidemos de todo ese tema. Me han robado la siguiente pregunta, que les iba a hablar de los viajes al futuro. Bueno, ya que Enrique nos ha dicho sobre los viajes al futuro, que es verdad, ha pasado de una cosa muy optimista a una cosa completamente pesimista, pero no fue siempre así. La primera obra registrada sobre el viaje al futuro la escribió un danés en el siglo XVII, y su futuro era un futuro de aterrador donde las mujeres gobernaban y el mundo era horrible porque las mujeres habían esclavizado a los hombres. O sea que lo primero registrado que hay de viajes en el tiempo no solo va mal, sino que este hombre decía, es que mi señora me va a gobernar, igual estaba a punto de casarse o algo así, el pobre estaba intentando proyectar. Pero el primer viaje en el tiempo es tremendamente pesimista, porque yo además, hay trocitos traducidos al español y de verdad que daba mucho miedo. Digo, por favor, esas señoras de este hombre que imaginaba, que mujeres conocía. Y daba pero es eso, sí, es verdad que en el futuro, de un tiempo, sobre todo eso, después de la Segunda Guerra Mundial, la proyección del futuro era pesimista. Y no sé, me gustaría saber... Bueno, a ver, yo evidentemente por algo estamos aquí y tenemos opiniones, si no contradictorias, por lo menos diversas. Y en particular a mí el futuro me despierta mucha curiosidad por la forma como lo construimos en el presente, ¿no? Hay una frase famosa en el Silicon Valley californiano. Me compré una camiseta inclusive porque colaboramos con Google para hacer el ordenador cuántico en California, que es de uno de estos grandes creadores, ingenieros, que dice: la mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo, ¿no? Y ahora, evidentemente. Entonces yo sí, claro, tengo una curiosidad infinita
por el futuro, pero quiero hacerlo y quiero descubrirlo. Lo que realmente me aterra, para volver a la pregunta de Concha sobre el tema del futuro, es que sepamos todo. Es decir, si la gente vislumbra un futuro agradable como el momento en el cual en las sociedades ya no hayan problemas, pues yo me suicido antes, ¿no? Sí, para mí la falta de problemas es la definición de muerte. Yo solamente vivo porque existen problemas y porque creo que los podemos resolver. Y porque hay cosas por descubrir, porque hay cosas por crear. Entonces, desde que yo era muy joven, cuando tenía mucha curiosidad científica, artística y literaria, lo que me aterraba terriblemente, de hecho escribí alguna vez algún texto que nunca publiqué, porque nunca he publicado nada, excepto cosas científicas, le llamaba el fin de la originalidad, ¿no? Es decir, lo que me aterra del futuro es que de pronto nos encontremos con que ya sabemos todo, con que no hay problemas, o sea, un mundo feliz donde no hayan problemas, donde no hayan cosas que descubrir, ni leyes, ni nada, ni crear, o que el arte se termine y que hayamos... Eso me aterra terriblemente. Yo creo que ese será el final. Y por el lado de la tecnología, pues que se desarrolle, a mí no me da temor. De hecho, en una entrevista que me hicieron hace un par de años en una radio de Barcelona, pues me salió una frase que a la gente le gustó mucho, pero que a mí me confundió. Y me preguntaban como que si en algún momento tendríamos que decidir unilateralmente, la humanidad dice, no vamos a averiguar cómo funciona la física nuclear de los átomos porque podríamos hacer una bomba que destruya al universo completo. Pues yo les dije que yo estoy totalmente a favor. Yo no creo que el ser humano deba restringirse nunca en el conocimiento. Culpabilizar a una partícula nuclear subatómica, pequeñita, millones de veces más pequeñas que el cerebro humano, de la mezquindad, de la mediocridad, de la guerra, etcétera, yo creo que hay que saber conjugarlo en primera persona. Como decía Javier, es el ser humano el problema, no es la partícula nuclear, ni el electromagnetismo, ni los satélites, ¿no? Es el ser humano. Y yo creo que si el destino del ser humano es autodestruirse por conocer, yo voy a estar allí. Y quiero estar allí, para evitarlo, obviamente, pero si no se puede, pues no se puede. Pero que llegue un momento en que digamos, paramos de conocer por miedo a la autodestrucción, pues yo no voy a estar allí, en ese grupo. Yo estaré por la osadía, porque esa es la historia del ser humano. La historia del ser humano es el emprendedor, el soñador, el explorador, el que arriesga todo el día, el personaje de la película Interstellar, ¿no? Es decir, la osadía por el conocimiento. Y si nos toca autodestruirnos en el futuro, Félix escribirá alguna novela fantástica seguramente sobre eso, ¿no? A mí cuando en alguna película de ciencia ficción se encuentran con una raza alienígena que es de superior tecnología, dices que ya se comunican por la mente y no son corpóreos, digo, joder, qué aburrimiento. Es decir, eso no es una raza superior. Si no se toca, no hay raza superior. No sé si me... Entonces, claro, es así. Entonces, es una cuestión de mitologías, ¿no? Pero, no sé, yo creo que es... Y bueno, probablemente el problema del átomo maligno es un problema como el danés, que tienen un problema de proyección personal, ¿me entiendes? Es decir, unos lo proyectan sobre las mujeres y otros sobre los átomos. Básicamente. Y bueno, pues vamos a ir abriendo un periodo de preguntas porque si no nos va a dar tiempo a preguntar nada. Así que hoy no hay caramelos, pero creo que nos van a hacer falta. Espera, dar un segundo al pobre muchacho del micrófono que vaya a recogerlo. Hay tres. 1, 2 y 3. O sea, que Vale. no hemos localizado 4. Están aquí Sí. ¿Estáis asociados o...? Les pagamos para que hagan preguntas así la gente se anima. Por ejemplo, yo sí sé lo que es el futuro, que es que yo viera cualquier sitio, de cualquier parte, y me va a picar un mosquito. En cualquier época del año, siempre me pican. Sí. ¿Ya ha ocurrido el futuro? Sí, yo quería darte las gracias, más que hacer una pregunta. Voy a contar una anécdota tonta que no conoces, claro. Hace 3 años presenté a una editorial un proyecto para hacer una novela de viajes en el tiempo. Y te imagino lo que me dijeron.
Buah, eso es muy antiguo, eso ya no se lleva, eso no se vende. Sí, así fue, sí, sí. Y la broma es que, bueno, conseguí que lo publicaran y al poco tiempo salió Ministerio del Tiempo. Y gracias a que salió el Ministerio del Tiempo me llamaron para que escribiera la segunda. La anécdota es que al final eso es verdad, ¿no? Los viajes en el tiempo son actuales, no lo son, dejan de serlo. Examinando el tema en televisión, desde Stargate, me parece aquella serie o aquella película, hasta el Ministerio del Tiempo, los viajes en el tiempo han estado apagados y perdidos, ¿no? En la editorial es que no lo querían, ¿no? Lo tenían como tabú, ¿no? Así que en broma, pero vamos, ya gracias al Ministerio he escrito la segunda. Es un problema, ha habido más, está de Time After Time, que para mí fue una inspiración muy grande. No, pero que ya han llamado la atención, no, hay muchas, pero han pasado... En España, yo creo que fuera no tanto. Desaparecido. Sí. O sea, hay muchas. Hola, si me permitís agradecerle también, que antes no pude, a Javier Olivares por un gran trabajo. Soy muy fan también de Moffat, pero tengo que decir que gracias a los hermanos Olivares no tenemos nada que envidiar. Gracias a ti, sin duda. Y que hay, a lo mejor es una chorrada, pero cada vez que vemos en una película que algún científico explica viajes en el tiempo, saca un folio, hace 2 puntitos y después hace el truco de magia de ta-ta-chan. Que vale igual para dimensiones paralelas como para viajes en el tiempo, o la pizarra de Marty McFly. Entonces, ¿qué parte de lo que cuentan en esas películas es cierto? ¿Qué parte nos tenemos que creer? ¿Que todo es ciencia ficción o hay parte de ciencia? Pues de hecho me lo preguntan siempre, ¿no? Y la respuesta correcta es casi todo lo que se ve en las películas de ciencia ficción es científicamente incorrecto, ¿no? Hay un premio Nobel americano, 1965, el mayor físico americano del siglo XX, Richard Feynman, que es el creador del concepto inclusive de este simulador y ordenador cuántico, en los años 80. Le preguntaron, qué mal, ¿no? Qué horrible ser físico, ¿no? Porque tú te vas un amanecer frente al mar, romántico y filosófico, y tú solo ves las leyes de Maxwell del electromagnetismo o las partículas atómicas, ¿no? Y Feynman le dijo, no, es al revés, nosotros vemos más que la gente común. Es decir, vemos lo poético, vemos lo filosófico, lo romántico y también lo científico. Yo hago lo mismo cuando voy a ver películas de ciencia ficción, apago el chip, me sale muy natural, porque yo pago para que me engañen, ¿no? Yo no voy a ir al cine para decir, o voy a ver el Ministerio del Tiempo para decir cómo la puerta que conduce al pasado al futuro pues no es científica. Ese no es, el objeto es fantasear y soñar. El ser humano, justo cuando oía a mis colegas, pues pensaba algo que todo el mundo sabe. Los niños espontáneamente, si quieren darwinianamente, evolutivamente, fantasean y crean historias. De hecho, es el momento de mayor fantasía. Es una necesidad casi biológica el de soñar. Y esa yo la defiendo a rajatabla. Es decir, a mí no me interesa que la ciencia ficción sea científicamente correcta. De hecho, yo creo que es imposible. Es imposible. Justamente la fantasía, la ficción, los viajes en el tiempo, yo no tengo nada contra la evasión de la fantasía humana, al revés, la defiendo, es un derecho hasta del científico. Solamente defendía que yo quiero vivir mi presente, o sea, yo quiero fantasear con el pasado y el futuro, con la historia y con la posibilidad de la destrucción o la creación de la sociedad feliz, pero en mi presente. No tengo ningún apuro, y te lo digo porque no tengo alternativa, y tú tampoco, por ahora. Yo siempre digo, cuando te encuentras con el típico lector de ciencia ficción de culo duro que te dice, es que la ciencia de ese libro es incorrecta, digo, es que se llama ciencia ficción. Ficción. Apúntate la segunda palabra. Y claro, hay mucha gente que eso es, no, pues es que esto no es correctamente, científicamente correcto. Pati la perra gorda.
Los que escribimos fantasía, bueno, o en este caso ciencia ficción, no somos siempre físicos ni científicos, tenemos que documentarnos, a veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal, pero generalmente para que todo fuera correcto tendrían que escribir ciencia ficción solo los científicos, ¿no? Yo es que lo llevé a la mezcla con la historia, que me parece muy divertida, ¿no? Para precisamente ver cuándo se nos engaña, cuándo no. Sí, porque desde el punto de vista que, como hablaba esta noche, que una obra de ficción acaba siendo realidad porque está hecha y tú la puedes ver, esto es como el Magritte, esta pipa no es una pipa, no sé si me explico. O sea, desde que el arte, la pintura, surge la fotografía y no necesitaba copiar la naturaleza, yo creo que también la literatura o el audiovisual no necesita plasmar la realidad tal cual es. A partir de ahí la ficción crece, vuela y da esplendor, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que en un momento dado, por ejemplo, uno decide qué documentar o qué investigar. Es decir, por ejemplo, Pablo y yo en el Ministerio no queríamos que la parte técnica o científica de lo que supone el viaje por el tiempo supusiera para el espectador un parón mental. Por eso generamos convenciones muy rápidas, porque nuestro interés era contar otras cosas. Cuando uno hace ficción, y más en un país como España, que por mucho que digan que estamos en la edad de oro de la ficción, eso no es verdad, porque la edad de oro de la ficción española era la televisión española antes de las privadas, que había series, que había de calidad, se adaptaban obras literarias de primer nivel, etcétera, etcétera, y nosotros queremos ser un homenaje. De hecho, el personaje de Jaime Blanch es un homenaje a eso, por eso lo cogimos como referentes de que queremos ser como ellos, ¿no? Es decir, cuando uno se dirige a millones de personas, que algunos, los audímetros dicen que no son tantas, pero como ves, si a ti te publican la segunda parte, a lo mejor es que alguien lo ha visto. Es decir, yo siempre digo, cuando de repente eres trending topic mundial el día que se renueva la tercera temporada, sales en la portada de todos los periódicos y la web y el vídeo que sale en la web de televisión se demuestra que se ha copiado en 2 millones de muros, pues dices, oye, no está mal por una serie que no ve ni el tato, no sé si me explico, ¿no? Pero nosotros siempre queremos ir al público. ¿El público quién es? Nosotros. Si algo me gusta a mí, pienso que le puede gustar a alguien, porque yo no soy ni más ni menos que él. Ahora, cuando uno quiere llegar a un público muy, muy variado, no se trata, como se ha hecho siempre, de para llegar a los abuelos pongo un abuelo, para llegar a los niños pongo un niño, para llegar a las chachas andaluzas pongo una chacha andaluza. Es decir, no, es todo lo contrario. Es decir, yo creo que son capas, que es, esto está hasta aquí, ¿quieres saber más? Indaga, que lo vas a encontrar. Y desde ese punto de vista no puedo perderme en cientifismos, porque entonces hubiera cerrado muchísimo la comunicación emocional con muchas generaciones, con lo cual digamos que cada uno, dependiendo del producto, analiza, estudia o decide por dónde va. Yo por lo demás siempre lo que lo conté anoche, ¿no? Yo me acuerdo en Almería hace un par de años, levantó la mano un señor muy amable y me dijo, me encanta su serie, es fantástica, dice, solo hay un fallo, digo, que no viajan ustedes por el tiempo de una manera lógica. Entonces le dije que cómo viajaba él. Claro, porque claro, si él entiende lo lógico, claro, es que las palabras asesinan, ¿no? Entonces, si dice, no es lógica, bueno, habrá una manera lógica. Usted la conoce porque se está criticándome, por comparativa, pues díganos tal, ¿no? Otros que me escriben y dicen, me encantan, tal, no sé qué, tal, pero usted sabe que si la gente viajara por el tiempo, la ropa no aguantaría y salían desnudos en cualquier parte, dices. Hombre, a mí también me gusta el porno de vez en cuando, pero claro, es decir, llega un punto en el que dices, y la piel no sé si me... Pero dices, claro, es decir, yo creo que son códigos que uno los da por hechos y respecto al futuro y al presente hay una cosa muy graciosa. Hay una tradición judía, el libro de Salomón, de una especie de poder viajar hacia atrás, en el pasado, pero viajas a contemplar, que es algo muy del ministerio y en lo que se basa el concepto filosófico del ministerio, es viajas a contemplar el pasado, pero no para intervenir en él, sino para aprender lo que has hecho mal y no repetirlo. Y eso me parece muy importante y probablemente
y creo que no lo he dicho nunca en ningún sitio público, es una de la filosofía base de nuestra serie a la hora de decir, no, es que intervienes, es que no sé qué. ¿Más preguntas? Hola, buenas. Yo quisiera agradecer sobre todo a Javier Olivares por la magnífica serie que ha hecho, que por una vez podemos decir... Ya, pero bueno. Igualmente. No, pero solo agradecerle que que tengamos nosotros el orgullo de decir que una serie está en España y con tanto nivel, pues es plagiada afuera. Es el baremo del éxito absoluto. Cuando te plagias, ya vas bien. Sí, sí. No hay que personalizar porque tenemos aquí a alguien que ha, por tantas cosas que le debemos al ministerio. Yo lo que quería preguntar, que ¿por qué si no, se ha visto que todavía no se puede demostrar que la gente pueda viajar en el tiempo? ¿Por qué se le ha habido a lo largo de los años tanta cosa como la figura de John Titor, ¿no? De tanta repulsión que hubo en plan, ¿no? Porque este hombre realmente en internet de que ha viajado en el tiempo, las pruebas que dio, después se formó un revuelo. ¿Por qué estamos tan empeñados realmente si se ha visto que no se puede viajar? Que eso puede haber sido cualquier persona que haya montado el espectáculo para conseguir reproducción mediática. ¿Por qué? No sé. ¿A quién te refieres? A John Titor, el viajero de... Cuando él estaba yendo al futuro, yo estaba yendo al pasado, probablemente. Te digo, yo te respondo, es que es una pregunta interesante, pero la voy a responder en un marco más general, porque encaja para todas las personas que dicen, yo tengo amigos que han visto extraterrestres y que hablan con ellos, mi abuela habló con la Virgen María y así sucesivamente. Y como yo siempre digo, a mi abuela en particular, yo le creo. Ella ha hablado con la Virgen María. Eso no es un hecho científico, eso es un hecho humano, psicológico, personal. Es posible hasta que haya sido cierto, como es posible que este señor haya viajado al futuro o al pasado. Pero no es un hecho científico en el siguiente sentido. La ciencia requiere reproducibilidad, es el término, lo siento. Es decir, requiere verificación y reproducibilidad. Un evento no vale. Es decir, yo hablé con el apóstol Santiago y que no fue un sueño, o que yo vi a mi abuelo y que había muerto, etcétera. Son eventos que yo técnicamente no los cuestiono siquiera. Pero para que alguien diga, yo viajé al futuro, al pasado, etcétera, no basta es como el espiritismo, es como todos los fenómenos paranormales, el esoterismo, etcétera. Yo lo respeto y es más, yo lo estudio inclusive desde muy joven. Pero falta la verificación mediante la reproducción sistemática y verificación. Cuando mis amigos me decían, yo he hablado con un extraterrestre que